Bueno, bienvenidos a todos y un abrazo grande para todos los que nos están acompañando aquí y todos los que nos van a ver en la grabación después en las diferentes redes. Bienvenidos al cuarto encuentro global de un curso de milagros que va a celebrarse en Brasil los días 28 y 29 de septiembre. Y bienvenidos a esta preparación para el cuarto encuentro global, que es un encuentro de maestros estudiantes, y aprovechamos la oportunidad de conocer a los maestros que van a participar en este encuentro, que son estudiantes como nosotros. Bienvenidos, un gran abrazo y muchas bendiciones, Sebastián. Qué honor y qué gusto poderte tener aquí. Yo voy a aprovechar de presentar de forma genérica a Sebastián, pero la idea de esta reunión entre todos nosotros es conocer más a Sebastián. Entonces, voy a tomarme el atrevimiento de ir dándole una presentación general y después vamos a conocer un poquito más acerca de Sebastián. Él mismo nos va a contar. Sebastián Mora es un maestro de Dios, es un maestro de un curso de milagro, vive allá en España, es originario de España, es el fundador del Instituto Mi Entrenamiento Mental, es conferencista y creador del programa Transigencia Cero. Es terapeuta del espíritu, según la psicoterapia de un curso de milagros. Fue alumno de José Luis Molina. Se ha dedicado a transmitir el mensaje del curso de una forma clara, simple, directa. Se destaca por sacar el curso de la estantería, de la espiritualidad, para llevarlo a la corrección mental. Eso es muy importante. Acompaña a psicólogos y terapeutas a integrar las herramientas de un curso de milagros para que transformen su vida y la de sus pacientes. Actualmente, en su andadura con el curso, imparte talleres de abundancia y plenitud basado en un curso de milagros por toda España y América Latina. De eso también vamos a conocer hoy. Ha formado a más de 20 generaciones de estudiantes que han logrado transformar sus vidas bajo el único propósito, que es la paz. Y puedes conocer más de las pláticas de Sebastián en su canal de YouTube, Sebastián UCDM, y su página web www.mientrenamientomental.com. Entonces, un verdadero honor, un verdadero placer, una bendición poderte tener por aquí, Sebastián. Bienvenido de nuevo y ahora los controles son tuyos. Muchas gracias, Jorge. Para mí también es un placer y un honor poder estar aquí compartiendo, pues, con todos los que estáis presentes y los que lo vean grabado, pues, este encuentro, ¿no? La descripción que has hecho, la presentación te la agradezco muchísimo, está muy bien, pero vamos a ver qué es lo que no se conoce de mí, que tanto pregunta y de dónde viene Sebastián, y cómo es que ya tiene tantas generaciones de entrenamiento mental. Ahora ya empezamos, Jorge, hemos empezado la generación 28. Ha habido momentos que he llevado 5 entrenamientos mentales, cada uno en su lección, su grupo, o sea, han sido miles de personas las que han pasado por el entrenamiento mental. Pero básicamente, pues yo soy una persona normal, como todos vosotros. No os penséis que yo estoy iluminado ni que voy en casa encima de una alfombra con una túnica blanca. Soy una persona que ya nació carpintero. Prácticamente desde que nací mi padre tenía una pequeña carpintería. Y bueno, y viví una vida pues con mis oficios, acabé montando mi empresa, pero me sentía perdido en una ratonera. Ha habido momentos de todo, relaciones preciosas que luego se rompieron, que vino sufrimiento, que había economía importante y que luego había miseria. Y yo no me explicaba, siempre ponía todo mi amor en todo lo que hacía, toda mi pasión en mis oficios, en mis trabajadores, todo lo ponía, todo mi amor en todo lo que hacía, pero las cosas se caían hasta tal punto que tuve que llegar una temporada no muy larga, pero hubo una temporada, unos días, en la que me tuve que tapar con cartones porque me había quedado sin dinero y no tenía dinero para taparme con mantas. Imaginaros qué historia.
yo seguía luchando, pero seguía metido en la misma ratonera. Seguía metido en la ratonera del mundo, creyéndome que todo lo que me decía la noticia era verdad, que los problemas económicos eran verdad, que las historias de los países, de mi país en este caso, las crisis y tal, todo era verdad y estaba en la ratonera. Hasta que un momento me dije, si estoy aquí, ¿dónde quiero estar? Y esto es una pregunta que a mí me costó mucho, a mí me costó mucho hacérmela. Pensaba que todo se conseguía a base de sangre, sudor y lágrimas. Pero cuando me hice el planteamiento de toda la lucha que hago, ¿dónde quiero estar? Ahí fue cuando me quedé sin respuesta. Estoy transitando un camino, estoy viviendo una vida, estoy dejándome la piel trabajando, pero ¿dónde quiero estar? Y es cuando apareció el curso en mi vida. A mí siempre me ha gustado mucho el tema mental, ¿no? El control de la mente, había leído algunas cositas, ley de atracción, tal, pero nada me funcionaba. Cuando conocí el curso y sentí ya desde el principio que todo lo que decía era verdad, entonces pude darme cuenta de que todo lo que estaba haciendo era una búsqueda imparable, pero que no me llevaba a un objetivo. Yo no tenía un objetivo, no sabía lo que estaba buscando. Con el curso lo aprendí. Y esta pregunta es importante que nos la hagamos todos. ¿Dónde te encuentras ahora? En este momento. ¿Y dónde quieres estar? ¿Y para qué quieres estar aquí? ¿Quieres estar en una situación en la que tienes dinero? Hazte la pregunta. ¿Y por qué quieres tener dinero? Ah, porque creo que voy a tener libertad. ¿Y por qué quieres tener libertad? Pues porque creo que voy a poder viajar con mi familia. ¿Y por qué crees que viajar con tu familia? Porque así puedo estar en contacto con mis hijos, puedo vivir una historia. Y llega un momento en el que te dices, y esto no lo podemos hacer todos, estas preguntas, y dirás, wow, he estado luchando toda mi vida. Vamos a poner que el objetivo final es tener libertad, libertad financiera, libertad de tiempo. He estado luchando toda mi vida para no conseguir lo que quiero, porque desde la ratonera nunca lo puedo conseguir. Cuando apareció el curso en mi vida, dije, a ver, si yo quiero aquello es porque creo que allí voy a sentir algo que no he sentido. Pero ¿realmente quiero estar allí o realmente quiero seguir buscando? Y esto es muy importante hacernos esta pregunta, porque a veces queremos seguir buscando y no queremos llegar a un objetivo, porque creemos que acumulando información, viendo mucho YouTube, viendo mucho Zoom, viendo muchas conferencias, yendo a muchos retiros donde todos somos muy santos y muy buenos y tal, creemos que acumulando eso vamos acumulando puntos para llegar a algo que llaman el cielo, pero que no tenemos ni idea de lo que es. Cuando yo me di cuenta de esto, digo, es que no tengo una meta clara. Y con el curso descubrí que estaba buscando algo que realmente me pertenece, pero que lo estaba buscando en el lugar equivocado. Estaba buscando la paz de Dios. Y ahí es cuando dije, ¿quiero seguir buscando o realmente quiero estar en paz? Si profundizamos un poco en el curso, nos damos cuenta de que todo lo que creemos que nos falta en este mundo es el resultado de no haber elegido la paz. Esto puede parecer muy místico, pero ¿sabéis qué? Es verdad. Y tanto si te lo crees como si no, seguirá siendo verdad. Todo lo que crees que te falta, todas las cosas, las situaciones que no te gustan, todas las situaciones que te gustaría cambiar, son el resultado de no haber elegido la paz. Cuando seguí con el estudio del curso y hice mi primer entrenamiento mental, que son las lecciones del curso, mi vida empezó a dar cambios sorprendentes. Llegó un momento en el que se cayó toda mi economía, mi empresa se derrumbó, pero había una parte de mí que me decía, sigue así, o sea, sigue en el curso, sigue con el entrenamiento mental, que vas bien. Hasta tal punto de que todo aquello se vino al suelo y empezaron a aparecer, pues, en mi primer retiro en México. Yo cuando fui a México la primera vez a hacer un retiro, que su título era El perdón es la llave de la felicidad, yo me fui con 100 euros a un país donde yo no conocía a nadie. Bueno, la persona con la que había coordinado el evento. Y me fui a hablar de un curso de milagros
Y llevaba 3 años con el curso. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Ahora tampoco. Ahora llevo más de una década y tampoco tengo ni idea de lo que es el curso. Porque si realmente me hubiera aprendido el curso ya no estaría aquí, como todos vosotros. Estamos empezando a aceptar ideas. De las ideas o parte de las ideas que nos propone Jesús en el curso. Pero somos estudiantes, somos practicantes del curso. Si yo quería salir de aquí para llegar aquí, a mi paz, no podía buscarla en el mundo, en esa cosa que se llama planeta Tierra. Allí no voy a encontrar la paz. Y pensaba que teniendo dinero, que teniendo una relación, que teniendo empresas, que teniendo gente conocida, teniendo muchos seguidores, nada de eso nos va a dar la paz. Y tampoco nos la va a dar el seguir buscando. Tenemos que mirar honestamente nuestra mente para ver si realmente queremos dejar de seguir buscando. Cuando yo hice el entrenamiento mental y vi los cambios que se produjeron en mi vida, empecé a montar mis primeros grupos de estudio. Yo me enamoré del entrenamiento mental. Y entonces, pues, ciertamente venían personas y querían hacer el entrenamiento mental. Pero querían hacerlo porque, bueno, empezaban a conocerme las redes, pero no había un compromiso. A fecha de hoy, las formaciones que ahora acabamos de lanzar una y todavía se pueden aceptar personas, las formaciones del Instituto de Entrenamiento Mental tienen un objetivo muy definido. Y es muy importante el compromiso de las personas que van a venir. Porque si no hay compromiso, no podemos obtener resultados. Y de eso ya me encargo yo. La admisión se hace, y ahora os voy a presentar la plataforma, que es una belleza. Hay un trabajo técnico detrás impresionante. Y el apoyo que hay. Cuando tú quieres pasar del punto A al punto B y no contemplas la idea, primero, de que aquí estás insatisfecho, deprimido, necesitado, no tienes tiempo, te falta el dinero, tienes que pedir créditos, las relaciones no te funcionan y tú quieres arreglar todo esto por tu cuenta, ya te anticipo para que no sigas perdiendo el tiempo, no lo vas a conseguir. Nunca lo vas a conseguir. Porque todas las herramientas que vas a poner en marcha van a ir en base a tu pasado, van a ir en base a lo que ha construido todo esto. Y si utilizamos las mismas herramientas que han construido esto para arreglar esto, no lo vamos a poder cambiar. Jesús en el curso nos dice que una mente sin entrenar no puede lograr nada. Y ciertamente es así. Y nosotros tuvimos que entrenar nuestra mente para creer que somos un cuerpo y que estamos viviendo de la forma que estamos viviendo. Cuando yo pensaba que quería tener dinero, tener relaciones, como llaman ahora este término moderno, saludables, porque están las relaciones tóxicas, es una locura del ego, porque lo único tóxico que hay en la relación son los pensamientos que tengo yo sobre la otra persona. No hay ninguna relación tóxica. Todas las relaciones son perfectas porque son el reflejo exacto de tus creencias. Pero bueno, relaciones saludables, tiempo libre, vacaciones, estar con mis hijos, estar con mi pareja, bla, 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 bla. En definitiva, lo que yo quería y todo lo que creemos, los que creemos que queremos todo esto, lo que estamos buscando es nuestra paz. Es lo que creemos que vamos a sentir cuando tengamos todas estas cosas. Y dices, guau, pero esto, ¿y cómo se hace, no? Bueno, primero, ¿te has dado cuenta de realmente dónde estás? ¿Estás siendo lo suficientemente honesto para darte cuenta de que estás en un punto en el que no hay salida y que quieres hacer las cosas a tu manera y que no te funciona? Si eres lo suficientemente honesto como para poder comprender eso, entonces vas a tener la herramienta necesaria para dar el siguiente paso. Y cuando vas a dar el siguiente paso, tienes que poner algo que ya Einstein decía que en una de sus fórmulas, no lo sé decir con precisión, todo funcionaba pero el resultado no era apropiado y es porque faltaba un componente esencial. Y ese componente esencial es el amor. ¿Qué es el amor aquí en el mundo? Aquí no tenemos ni idea de lo que es el amor. Pero es poner todo lo que tú eres en todo lo que haces a cada instante para que no tengas que desarrollar la mejor versión de ti mismo.
sino que seas siempre la mejor versión de ti mismo. ¿Y esto cómo se consigue? Tal y como nos dice en el manual para el maestro. Un maestro de Dios no considera los intereses de sus hermanos separados de los suyos. Siempre que hagamos las cosas y no tengamos en cuenta nuestros intereses personales, sino los de nuestro hermano, el éxito está asegurado. Pero claro, yo cuando me encontré esto, después de hacer el entrenamiento mental, que empecé a ver cambios en mi vida, y ahora viene el manual para maestro y me dice que ahora lo que tengo que mirar es los intereses de mi hermano, digo, joder, ya me he jodido otra vez. Ahora tengo que mirar por los otros y me tengo que fastidiar yo. Entonces vuelve a hacer el entrenamiento mental, porque yo siempre tuve clarísimo que si algo no estaba entendiendo o algo no funcionaba, era porque algo no estaba yo haciendo bien. Repetí el entrenamiento mental un año más, y otro año más, y otro año más, y al final lo comprendí. Y cuando me di cuenta de cómo funcionaba todo, mi vida explotó en todos los sentidos. Se derrumbó por completo al principio. En todos los ámbitos, en la economía, en las relaciones. Me sentí pobre, me sentí maltratado, me sentí denostado, me sentí impostor. ¿Cómo estoy llevando un grupo de entrenamiento mental si tengo una vida hecha una mierda? ¿Cómo le puedo decir a otros lo que tienen que hacer? Estaba el síndrome del impostor, todo. Pero al final hubo un momento, hubo un punto de inflexión. Y eso lo dice el curso, que es por tu deseo, no por todo lo que hice. Sino que mi empeño en ese deseo, en ese querer estar en paz, me llevó a comprender una parte importante que hay en el curso, que dice que para tener paz enseña paz. Y cuando establecí ese propósito firmemente en mi mente, y está establecido en el instituto, y en el equipo que dirijo, que coordino y que forma el instituto, que es Liz, que está en México, Ceci, que está aquí en España, y yo somos 3 personas trabajando todo el tiempo en una plataforma bellísima, me di cuenta de que al hacer ese entrenamiento mental, yo podía llevar todos los resultados que había obtenido a otras personas. Y los podía llevar de forma inmediata. Y entonces, dijo, ¿cómo? Y me preguntaban. Yo decía, se puede llevar el entrenamiento mental, se puede conseguir resultados de forma inmediata. Apareció el transigencia cero, que no transigimos con las tonterías del ego, no transigimos con las noticias llamativas malas que compartimos por WhatsApp. El transigencia cero, llevar el entrenamiento mental tal y como nos enseña Jesús en el curso, fue lo que produjo unos cambios sorprendentes. Y decidí poner en marcha esta modalidad transigencia cero en el entrenamiento mental, que es hacerlo fielmente, tal como nos dice, aplicando todo el conocimiento que hay en el texto. He sido y soy muy estudioso del curso. Siempre están saliendo información. Los pasadizos secretos que Jesús nos tiene preparado, a los que profundizamos en el curso, nos dan unas herramientas fantásticas. Bueno, pues digo, vale, pues pongo el transigencia cero, llevo a las personas y tal. Decido ponerlo en marcha. Había personas en aquellos tiempos que estaban a mi lado. Cuando lo propongo, nadie me apoyó. Me quedé solo. Me quedé más solo que Jesús clavado en la cruz. Nadie me apoyó. Y yo sentía que era por ahí, pero llegó un momento en que me abrumó. Digo, el transigencia cero es muy importante, ¿eh? El transigencia cero, ¿sabéis lo que es? O sea, yo estoy dando apoyo todos los días del año a todos los estudiantes que hacen el entrenamiento mental conmigo. Todos los días del año. No hay cumpleaños, no hay noche de fin de año, no hay Navidad. Todo eso son inventos del ego para que nos distraigamos. No hay vacaciones de verano. Estoy atendiendo a los estudiantes todo el tiempo. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Qué herramientas podemos poner en marcha? A todo esto estuve trabajando durante muchísimo tiempo, años, y es cuando se montó una plataforma que da todos los medios y todas las herramientas necesarias para que cualquiera pueda hacer el entrenamiento mental en la modalidad transigencia cero en cualquier lugar donde se encuentre. Si está en la playa con una piña colada y un abanico debajo de una palmera, puede estar haciendo su entrenamiento mental. Una plataforma en la cual están todas las lecciones explicadas por mí,
tiene el apoyo diario directamente conmigo, donde resuelvo todas las dudas de cada lección en el caso de que aparezcan. Y es accesible tanto por el ordenador como por el móvil. Y ahí ahora os la voy a compartir para que veáis un poquito de qué se trata. Los estudiantes entran con su acceso y su contraseña, su usuario y su contraseña, y ahí acceden. Y todas las clases decidí que no fueran la típica clase de lectura del curso, que son muy aburridas. Yo al principio estuve en grupos de estudio y nos poníamos a leer el curso y yo me dormía. Las clases son mentorías. El entrenamiento, el instituto, las formaciones del instituto, que en un principio estaban dirigidas a profesionales de la mente, psicólogos, psicoanalistas, psicopedagogos, pero también a cualquier persona que quiera hacerlo y tanto sea estudiante del curso como que si no lo es, pueden acceder a la plataforma porque hay un mes de nivelación donde todas las mentes quedan niveladas para poder asimilar el transigencia cero. Bien, claro, cuando me encuentro con esto digo, vale, todo esto está muy bien, pero hay que hacer la plataforma. Y entonces me puse a trabajar en la plataforma. No tenía ni idea de lo que era una página web. Soy autodidacta. Empecé a inventar una página web, luego hice la plataforma de estudio y a fecha de hoy pues hay una plataforma muy potente con un montón de contenido, con sus módulos en entrenamiento mental, la formación para la psicoterapia que propone un curso de milagro, que es un perdón guiado. Hacemos la psicoterapia y la autopsicoterapia también para que te puedas hacer tus terapias sin la necesidad de un paciente. Hacemos el estudio en profundización del texto durante 12 meses. Son primer mes de nivelación más 12 meses de entrenamiento mental. Estudiamos el manual para el maestro, clarificación de términos. Estudiamos todo un curso de milagros en un año completo con el entrenamiento mental y acompañado día a día. Cuando puse en marcha el entrenamiento mental, los primeros grupos de entrenamiento mental, la gente obtenía resultados a los 4, 5, 6 meses. Cuando puse en marcha el transigencia cero, la gente obtenía resultados en los primeros 15 días. En la lección 15 la gente ya veía milagros, la gente ya se manejaba con el perdón, la gente ya sabía hacer el perdón y ver milagros de inmediato. Y en esta última formación, el primer día, después del mes de nivelación, una persona que no conocía el curso de una forma extensa, el primer día ya empezó a ver milagros y los compartió y fue fantástico. Cuando te das cuenta de esto, dices, wow, esto es lo que yo estuve buscando siempre. Mi paz. Y la forma de encontrarla es enseñando paz. Y la forma de enseñarla es poder llegar a muchísimas personas. Esta plataforma está diseñada, la he diseñado tal y como a mí me hubiera gustado encontrármela. Yo hice el entrenamiento mental solo. José Luis Molina fue maestro mío durante un tiempo, tuve muchos maestros también anteriormente, tengo mucha relación con muchísimas personas reconocidas de un curso de milagros, desde la Endeavor Academy hasta muchos otros maestros, y me he enriquecido de todos. Y comprendí que para poder avanzar en el curso de una forma rápida y estable, es solo un maestro. Dedícate a un solo maestro. Establece tu maestro, el que más te guste. Si no te gusta Sebastián, busca otro, da igual. El más guapo, el más simpático, el que quieras. Que sea solo un maestro. Y no empieces a ir navegando, mirando a otros maestros. Porque eso es un intento del ego. Para distraerte, para comparar. Mira, este habla más bonito. Mira, este es más duro. Este es más contundente. Mira, este es más gracioso. Y ahí el ego nos hace perder el tiempo comparando. Os voy a decir algo. Un maestro que se propone, que establece como objetivo la paz de sus estudiantes, vamos a llamarlo de esta forma, es un maestro que tiene que estar dispuesto y de hecho, si está siendo un guía fiel, va a ser muy odiado por el ego. Muy odiado. El maestro que el ego lo ama es un maestro bastante patético. Porque un maestro que va al deshacimiento del ego no puede ser
amado por el ego. Entonces, a mí al principio todos me quieren matar. Pero apenas pasan 15 días, ya no se quieren salir. Porque los acompaño, los llevo al filo del precipicio, les hago ver todas las trampas del sistema de pensamiento del ego tal y como los enseña Jesús, porque Jesús no nos quiere santos, ¿eh? Jesús no nos quiere santos, ni religiosos, ni feng shui, ni... Jesús nos quiere en paz. Y va directamente a la corrección de la mente. No nos lleva a rezar Padres Nuestros, nos lleva a la corrección de la mente. Por eso hay un entrenamiento mental. Cuando comprendes esto, dices, vale, pues lo hago en transigencia cero. Y entonces enseño qué es lo que hace Jesús, nos enseña cómo funciona el sistema de pensamiento del ego, todas las trampas que tiene y que su naturaleza es ilusoria. Y cuando se dan cuenta de que todas las artimañas mentales que han estado manejando durante tanto tiempo solo han servido para mantenerlos en esta parte, y eso ha hecho que sea imposible llegar a este punto, porque en el sistema de pensamiento del ego no hay amor, solo hay crueldad en su máxima expresión. Cuando comprendes que la crueldad que te está impidiendo poner todo tu amor en todo lo que hagas para poder llegar a ese punto, acompañando a tus hermanos, enseñando paz, sabiendo que es como tú la vas a tener y no como lo entiende el mundo, porque si yo enseño paz la voy a perder, ya van a estar todos en paz y yo no lo voy a estar y me la reservo para mí y que otros pues que se jodan. Cuando comprendes que a medida que das es cuando tienes y recuperas, es cuando puedes poner todo tu amor en todo lo que haces y todo lo que crees que necesitas se te va a dar por añadidura. Y solo se podría decir de una forma como pon tu amor en todo lo que hagas y no esperes nada a cambio. Y todo lo que necesitas se te va a dar por añadidura precisamente por no haber esperado nada a cambio. Esto al ego le molesta un montón. Pero es así. Y es como funciona. Entonces, regresando a la plataforma, hago un programa que está fuertemente mentorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases semanales de cada uno de los módulos se componen de 3 clases más la guinda del pastel, que ahora también lo voy a explicar, son clases que están dedicadas única y exclusivamente y de forma prioritaria a resolver las dudas de todos los estudiantes. Yo no me pongo a leer un capítulo del curso, que si lo tengo que leer, lo leo, pero están dedicadas a que nadie se quede con dudas, a que todas las dudas queden resueltas, para que los estudiantes obtengan resultados, que es la principal premisa del instituto, que las personas que estudian con nosotros obtengan resultados, que vayan directamente aquí, que vean que llegar aquí es posible, que para salir de aquí hay esperanza, y que no hay que ser un acumulador de información ni un buscador. Ya se puede dejar de buscar. Y ahora mi pregunta es, yo que estuve como 10 años para poder llegar a ese punto, ¿cuánto valen 10 años de mi vida? Los estudiantes que están con nosotros, en 3 meses, recuperan 10 años de su vida, porque yo me encargo de ello, porque doy el 100% en cada una de las mentorías. Y los testimonios los podéis ver en la página web de los estudiantes, no es algo que diga yo, lo dicen ellos. Doy el 100% en cada una. Por lo cual, donde yo me quedaba atascado durante meses, a veces 6 años, para entender la expiación tal vez como 4 años, ellos se la aprenden en 5 minutos, la entienden en 5 minutos, porque no se cierra la clase hasta que no la han entendido. Entonces el avance es exponencial. Cuando yo veo que hay personas que llevan 15 días y me hacen preguntas que yo había tardado 6 años en hacerlas, ahí me siento feliz y vamos a llamarlo orgulloso de que aquel camino que emprendí cuando me quedé solo en el transigencia cero, en mi locura de transigencia cero, no me equivoqué. Porque mi éxito no está en la cantidad de estudiantes que tengo. Mi éxito no está en los seguidores que hay en mi red. Mis redes son muy pequeñas. Mi éxito está en los resultados de mis estudiantes. ¿Me seguís con esta idea?
Y ahora os voy a presentar brevemente la plataforma. Si alguno tiene alguna duda también y da tiempo, pues también la puedo contestar. Voy a compartir la pantalla. A ver si sé cómo se hace, porque tengo aquí unas cuantas cositas. Compartir pantalla. La pantalla que voy a compartir va a ser esta. Creo que es esta. A ver, ¿veis esta pantalla de aquí que hay unos... ¿Se ve? Sí, ¿se ve? Perfecto. Vale. Cuando entramos a la plataforma nos encontramos esto. Cualquiera que entre a la plataforma, la dirección web es instituto.mientrenamientomental.com, se va a encontrar esto. Si no es estudiante del curso, de aquí ya no pasa. Pero bueno, de entrada va a tener un regalo que es una planilla para hacer el perdón. Entonces, pues el que quiera que entre. Cuando eres estudiante de la plataforma, le das al acceso, este soy yo, Sebastián, y se abre lo que es, después de esta página de acceso, se nos abre, ahora va un poco lento porque como está el zoom y tal, se abre pues todos los módulos que hay, pues el contenido, las mentorías y algo muy importante que lo voy a explicar después, que es abundancia. Cuando vamos al módulo de contenido, pues bueno, vamos a tener los módulos que van apareciendo a medida que vamos avanzando en la plataforma. Tenemos los contenidos del mes de nivelación. Este año ya se ha puesto un plus. Tenemos los contenidos del manual para el maestro, las lecciones, el contenido para terapeutas. Si vamos a las lecciones, pues veréis que cuando se entra en este módulo están todas las lecciones clasificadas y pues si entras en cualquiera de estas, las lecciones de la 111 a la 120, en cualquier lección que entres te vas a encontrar pues todo el contenido necesario para poder llevar el entrenamiento mental. La introducción, el primer repaso explicada por mí, todas las lecciones explicadas en profundidad por mí y acceso directo conmigo para poder resolver las dudas. Bien, todo esto es lo que os vais a encontrar en la plataforma. Aquí hay pues como más de 400 vídeos solo en las lecciones, en el apoyo del entrenamiento mental. Luego están la parte de las mentorías, que es donde quedan grabadas todas las clases, algo muy importante también. Cada clase, cada mentoría que se hace, queda grabada, se sube a la plataforma y los estudiantes las pueden ver tantas veces como quieran mientras dure el máster. Todas clasificadas por fecha e incluso algunas marcadas, porque a veces pues aparecen clases, como el espíritu siempre está ahí y siempre pedimos el instante santo, aparecen clases que son verdaderas joyas, incluso me las tengo que mirar yo para aprendérmelas, porque cuando el espíritu me agarra de la cabeza, como dice Liz, cuando el espíritu, como es Liz, aquello que dice que me hace tanta gracia. Cuando estás endemoniado por el espíritu. Eso. Cuando estoy endemoniado por el espíritu, pues a veces hasta me las miro yo. Yo muchas veces miro las clases y me quedo enganchado a la clase porque parece que no sea yo el que está haciendo, y obviamente no soy yo el que está haciendo la clase, ya sabemos que es el espíritu. Entonces hay un contenido de muchísimo valor y piensa que a lo largo de este máster se desarrollan por el orden de las 150 a 200 clases, aparte todo el contenido. No hay forma de que se lleve el entrenamiento mental a cabo a una persona que quiere hacerlo y no hay ninguna forma de que se pueda detener, porque está pensado para que nadie se pueda detener independientemente de donde se encuentre. Porque ya no es solo decir, es que se me ha averiado el móvil. Bueno, pues coges el móvil de tu esposo o de tu hijo o de tu hija o pides uno prestado y accedes a tu plataforma. O sea, es accesible en todo momento. Y algo que decidí implementar en la plataforma, y ya doy finalización a esto porque es que se me llena la boca de hablar de este instituto que es un hijo para mí, fue un taller que diseñé que le cambió la vida a todas las personas que asistieron al taller. Es un taller grande, es un taller de 2 días con un ejercicio específico por la noche y se hizo una gira por Ecuador, Argentina, Estados Unidos, México, España. Y todas las personas que vinieron a este taller, que se titula, que su nombre es Abundancia y Plenitud, les cambió la vida por completo, todas las que pusieron las herramientas en marcha. Entonces decidí este taller implementarlo en la plataforma
en los estudiantes que deciden estudiar el máster con nosotros, porque comprendí que un terapeuta carente solo puede transmitir escasez, no puede transmitir curación, porque donde hay carencia no ha habido curación. La carencia es el resultado de una mente en paz. La curación es el resultado de una mente en paz. En relaciones saludables, relaciones agradables, relaciones amorosas, es el resultado de una mente en paz. Entonces decidí implementar abundancia y plenitud en la formación para terapeutas o todas las personas que hagan el entrenamiento mental. Esto ha sido un punto de inflexión para todas las personas, porque ya han visto resultados a nivel de abundancia o de plenitud, que a mí me gusta llamarlo plenitud, que es abundancia en la salud, en el dinero y en las relaciones. O sea, es aproximarse a lo que nos dice Jesús en el capítulo 2 del Jardín del Edén, que dice que el Jardín del Edén es un estado mental en el que no había necesidades. Y ahí es a donde nos aproximamos. Esto se introdujo, se implementó en la formación y realmente los estudiantes, después de los talleres de abundancia y plenitud, que son muy intensos, el entrenamiento mental lo comprenden de una forma diferente y se hace muy, muy, muy ameno y muy agradable. Y luego tenemos, para ya los que no conocen las redes, os voy a presentar lo que sería el canal de YouTube. Aquí lo tenéis. Hay muchos vídeos cortos, charlas de invitaciones de personas que me Sebastián, invitan. disculpa, no lo estamos viendo. Tendrías que No dejar está, de compartir. no está compartido. Tendrías que dejar de compartir esa y compartir el canal de YouTube porque no lo estamos viendo. Muy bien, muchas gracias por avisar. A ver, dejad de compartir. Era la misma pantalla, lo que pasa es que al igual ha compartido ventana en vez de pantalla. Aquí. Ahora. ¿Sale? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenéis el canal de YouTube donde están, pues bueno, hay recortes de las clases, hay unos vídeos cortos, hay muchísimos vídeos cortos, tanto en Instagram como en el canal de YouTube, que tanto Liz como Ceci, las personas que me acompañan, me apoyan, pues hacen recortes de las clases, de las mentorías, cosas importantes que salen y las van compartiendo para que todo el mundo se vaya nutriendo y vea de qué forma manejamos nosotros el estudio del curso. Luego, pues, conferencias y Sebastián, tal. cómo se llama el canal de YouTube? Sí, mira, es Sebastián UCDM, Instituto Mien. Cualquiera que ponga Sebastián UCDM en YouTube le va a aparecer como mínimo un vídeo y a partir de ahí ya se va a poder enganchar al canal. Y invitados, pues personas que me han invitado a hacer charlas, fantásticas todas, y bueno, y charlas muy, muy potentes. La verdad es que muy potentes, algunas muy graciosas también, y las podéis disfrutar. Todo esto es material gratuito para todos vosotros. Y el canal de Instagram, lo que es el perfil de Instagram, que también pues tiene mucho contenido, y bueno, y ahí podéis incluso escribir comentarios, hacer pues escribir un mensaje privado si os queréis poner en contacto con nosotros y tal, en todas las redes, en Facebook también, vais a tener un punto de acceso para poder acceder a nosotros. Cualquier comentario que hagáis en cualquier publicación ya es válido. O sea, si dices, quiero contactar contigo, Sebastián, y no sé cómo hacerlo, o Sebastián, ponte en contacto conmigo, lo escriben en un comentario de cualquier vídeo y el equipo, o yo, normalmente el equipo, se va a poner en contacto y le va a dar pues toda la información que necesite. Y aquí está todo clasificado, pues entrevistas y cosas. Vais mirándolo todo y tenéis pues muchísimo, muchísimo contenido que yo feliz de compartirlo. Así que ya, para que quede claro, para pasar del punto A al punto B, tienes que estar dispuesto a dejar de ser el protagonista del victimismo. De ser el protagonista de la crítica, de ser el protagonista de la queja. Hay que tomar responsabilidad sobre los pensamientos que tienes, tomar responsabilidad de que estás donde estás y de que de alguna manera lo has elegido. Y si crees que no lo has elegido, no te preocupes. Establece claro a dónde quieres ir y si para todo esto necesitas ayuda, que la vas a necesitar si quieres hacerlo de una forma rápida, para esto está el Instituto Mien con su plataforma.
Desde ahí vas a tener todas las herramientas necesarias, el apoyo necesario a cada instante del día para que puedas hacer un entrenamiento mental y dejes ya de buscar tanto como has estado buscando. Y os voy a decir una cosa. Si queréis obtener resultados sin hacer el entrenamiento mental, es probable que tardéis bastante tiempo. En el caso, y es probable que ni lo consigáis. Hay que hacer el entrenamiento mental. Y la forma de hacerlo rápido es teniendo una comunidad, es teniendo una persona comprometida que te guíe, que no necesariamente tengo que ser yo, pero que yo estoy a disposición y tengo muy definido el propósito. Esto es para personas comprometidas, personas que saben y que entienden que para realizar un cambio significativo hay que poner dedicación, hay que esforzarse y hay que pagar, porque si no las cosas no se pueden mantener en este mundo. Pero voy a hacer un matiz importante. Esfuerzo no es igual a sacrificio. Nosotros nos esforzamos. Yo para levantar este lápiz me tengo que esforzar. Tengo que vencer la ley de la gravedad, tengo que levantar mi brazo. Para comerme un pastel tengo que hacer un esfuerzo. El pastel no se me mete en la boca porque sí. Pero una cosa es esforzarse y otra cosa es sacrificarse. Aquí no se requiere sacrificio. Se requieren personas que comprenden que para que se produzca un cambio hay que apostar por ese cambio. Hay que estar dispuesto a dejarse guiar. Y los resultados están asegurados. El curso siempre funciona y siempre funciona bien. Y algo que sí que puedo decir con total solvencia, que un acompañamiento como este y este cantidad de contenido en 13 meses no lo vais a encontrar en otro sitio. El compromiso que hay con este equipo, en esta plataforma, no lo vais a encontrar en otro sitio. Podéis encontrar algo parecido, pero no lo vais a encontrar a este nivel. Y si os dais una vuelta por mientrenamientomental.com, un poquito abajo, vais a ver los testimonios y ahí ya yo me callo porque mis estudiantes, las personas que han decidido estudiar conmigo, son los que realmente tienen la palabra, porque mucho más allá de lo que yo pueda decir, los testimonios son los testimonios y ahí se deja ver todo. Y todo esto no lo podría haber conseguido sin las personas que me han apoyado a lo largo del camino. Sin Liz, sin Ceci, y personas que ya no están, pero que estuvieron en su momento. Y algo muy importante que nunca puedo dejar a un lado es que estoy en el punto donde estoy. No estoy diciendo que esté ni más adelante ni más atrás. Estoy en el punto donde estoy gracias a los estudiantes que han decidido estudiar a mi lado. Ellos son los que me han hecho aprenderme el curso. Ellos son los que me han puesto a estudiar. Ellos son los que me han apoyado para que cada día la plataforma mejore y mejora cada día. Se está actualizando constantemente. Y yo estoy feliz, entusiasmado y orgulloso de los resultados y de tantísimas personas que han pasado por nuestros grupos de estudio y ver los resultados que hay. El mundo está cambiando. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras en tu búsqueda o dejar de buscar ya y dejar de reinventar la rueda, porque ya hemos buscado antes, nos hemos caído, nos hemos levantado y lo ponemos a tu disposición. Eso es importante que no lo perdáis de vista. Así que, querido Jorge, no sé si me he pasado, os agradezco mucho que me hayáis permitido pasarme un poquito de tiempo, pero es que me pongo a hablar del curso y me vuelvo No, loco. no, Sebastián, para nosotros ha sido un verdadero honor poderte tener aquí con todos nosotros. Voy a aprovechar para todos aquellos que quieren anotar el teléfono y contactar a Sebastián, que Liz lo puso aquí con mucho cariño. Es el Instituto Mi Entrenamiento Mental. El número es más 34 más 34 porque están en España, ¿no? Sí, 644-59-4334. Lo repito porque pueden haber personas que vayan a ver este programa después grabado. Pueden escribirles directamente por el WhatsApp más 34-644-59-4334. De todas formas, los que nos están viendo ahorita y los que nos van a ver después, pueden retroceder el video, buscar la página web, ver el material que está trayendo Sebastián, que con mucho amor, con mucha dedicación,
nos ha traído el día de hoy para hacernos ver que solo nos hace falta tener ese compromiso y desear, ¿verdad? Esa Así paz. es. Y ya todo está listo. No tenemos que crear la rueda nuevamente, como él nos dice. También quiero Es- aprovechar de invitarlos para este viernes a las 5:30 horas de España, en donde vamos a tener a Sebastián otra vez, pero ahora sí, ya que conocimos a Sebastián, ya que conocimos su trayectoria, los proyectos que tiene ahorita, ya sabemos cómo contactarlo, pero ahora Sebastián nos va a traer un tema que habló un poquitico el día de hoy, pero que vamos a profundizar el día viernes 21 de junio a las 5:30 horas de España y vamos a hablar sobre las relaciones saludables. ¿Ok? Entonces, no se pongan muchos compromisos para ese día, aprovechen y busquen un huequito, se pueden conectar desde el teléfono, es bastante fácil, solo tienen que entrar en la página web del Encuentro Global, encuentroglobalucdm.org, ahí van a ver el calendario, van a ver el enlace de Zoom, lo único que tienen es que hacerle clic desde el teléfono. Por supuesto, también lo vamos a extender a través de todas las redes. Sebastián, con todo el amor del mundo, es un maestro que va a participar en este encuentro con el favor de Dios. Y bueno, estamos encantados de conocer tu obra, Sebastián. Estamos todos contagiados con este amor que estás trayendo y es muy bonito ver por dónde estamos en este momento. Me ha sí. encantado mucho conocerte y para mí es una verdadera bendición poderte tener aquí y poder transmitir tu trabajo también de amor, de decisión, de convicción para todo aquel que desee también contagiarse con eso. No sé Muy si bien. tienes algo más que compartir. Jorge, pues mira, básicamente darte las gracias por todo, por este tiempo que me has concedido, dejarte saber que estoy a vuestra disposición para cualquier compartir, cualquier cosa que tengamos que hacer, pues estoy aquí porque hablar del curso y llevar a nuestros hermanos a la paz va a hacer que nosotros vayamos corrigiendo nuestra mente y vayamos dejando a un lado esa inercia mental que nos lleva a las malas noticias, a quejarnos de todo. Siempre hay una esperanza, siempre hay una conversación donde hay esperanza y donde se puede encontrar la paz. Y que a veces estar callado en una conversación no es de tontos, puede llegar a ser de santos. Así que cuando os encontréis en conversaciones donde el miedo empieza a aparecer, no os lo creáis, no intentáis entenderlo, y ahí es donde vamos a ver cambios formidables en nuestra vida y en la vida de las personas. A vuestra entera disposición, una bendición también para mí poder haber compartido pues todo esto y agradeceros que haber podido enseñar este hijo, ¿no? Este hijo que nació del Espíritu Santo como a María. Me ha pasado como a María. No se llama Jesús, se llama Instituto, pero es del Espíritu Santo. Así que fantástico. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti, Sebastián. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy con Sebastián. Gracias a todos también los que van a tener la oportunidad de ver y rever el video más adelante desde las redes. Con mucho cariño lo vamos a compartir con todos y se lo vamos a mandar a Sebastián para que Sebastián también pueda compartirlo, el enlace para todo el mundo. Y bueno, la invitación es para este viernes. No se olviden que vamos a profundizar el próximo tema de que va a traer Sebastián con mucho cariño, que es relaciones saludables este viernes para todos. Un abrazo grande, bendiciones. Gracias, Sebastián. Muchas Un bendiciones placer. para ti y todo tu equipo. Gracias por mostrarnos su hermoso trabajo y nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Chao.